Bien, y vamos a establecer comunicación ahora para analizar, profundizar un poco más en este tema con Felipe Vergara, analista internacional. Muy buenas tardes, gracias por recibirnos a esta hora. Preguntar, Felipe, lo primero, con respecto a su impresión en general, la gravedad que tiene este ataque de Rusia a Ucrania, ¿qué consecuencias son las que puede tener? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos a todas y a todos. El efecto de esta invasión a Ucrania evidentemente tiene repercusiones que todavía se están desarrollando. Fue una situación dentro de los márgenes que se preveía bastante sorpresiva. Ayer mismo el presidente Putin hablaba de que hay que agotar el diálogo a través de las vías diplomáticas, y hoy día en la madrugada chilena ya estaba bombardeando en cerca de 12 puntos distintos del país ucraniano. Entonces, es evidente que hay acá un conflicto de envergadura, es evidente también que hay una invasión a un país vecino, que es independiente, que es una invasión que se lleva por distintos frentes, de países también que son afines a Rusia, como es Bielorrusia, como es Crimea. Entonces, en realidad, el escenario se ha ido polarizando y se ha ido también clarificando en el transcurso de las horas, mostrándolo mucho más grave de lo que inicialmente se previó. Sí, Felipe, una de las grandes dudas de la jornada es que al principio se había planteado por Vladimir Putin la posibilidad y se creía que solamente se iban a enfocar los ataques en la zona del conflicto, ¿no es cierto?, en las provincias del este, que han sido las que han estado en el centro de la polémica luego que él dijera, el mismo Vladimir Putin, que aquí se había registrado un genocidio durante casi 8 años, ¿no es cierto?, y que él iba en defensa de aquellas personas que han sufrido durante 8 años un genocidio en ese lugar. Sin embargo, hemos visto que se han atacado otros lugares numerosos, ¿no es cierto?, de toda Ucrania, y también los ataques han estado centrados en la capital de Kiev. ¿Hay alguna señal respecto de que Vladimir Putin quisiera tomar la capital como una señal de tomar el control geopolítico del país e instalar otro gobierno? Es muy probable lo que tú planteas. Es verdad que esto partió supuestamente por las zonas separatistas que tú planteas también del este de Ucrania, que habían pedido hipotéticamente ayuda por el genocidio por más de 8 años sufrido en esa zona. Sin embargo, esas zonas no fueron invadidas, por un lado, y además las zonas más afectadas han sido zonas que no tienen directa relación con el ámbito separatista. Como tú dices bien, la capital Kiev, y por donde han entrado hoy día las fuerzas rusas hace ya unas horas atrás, es a través de Bielorrusia, que tampoco es cercano a la zona separatista. Entonces estamos hablando de que el conflicto ya no es por una independencia, como fue en Crimea el año 2014, sino que es algo que va mucho más allá y que tiene bastante relación con lo que se ha dicho acá, de una intención de derrocar el gobierno actual de Ucrania, no de hacerse de Ucrania, sino que derrocando al gobierno de Ucrania, lo que hacen es poner posiblemente a otro presidente afín a Vladimir Putin, como lo ha hecho en Bielorrusia, como lo ha hecho en Crimea y como lo ha hecho en otras zonas en las que él tiene una red de injerencia, de interferencia directa sobre lo que sucede en esos países. Deduzco que por ahí va la intención de Putin. Felipe, no sé si perdimos ahí la comunicación aparentemente con Felipe. Estábamos conversando con Felipe Vergara, analista internacional de la Universidad Andrés Bello, viendo los alcances, los efectos de este ataque ya que se ha iniciado de parte de Rusia a Ucrania, que va a tener distintos efectos además, efectos económicos, ya vamos a estar revisando también aquello. Y efectos para nuestro país, efectos para todo el mundo, país, ¿no? Claro, lo que respecta, por ejemplo, nada más tiene que ver el precio del petróleo, que es muy importante, del gas también. Por lo tanto, son distintos efectos y distintas consecuencias que tiene esto, no solo a nivel político, que es lo que ocurre además en Europa, cuál va a ser la relación además que se va a mantener ahora con Estados Unidos, con la Unión Europea, que ha anunciado severas sanciones a Rusia en el ámbito económico, sanciones que, lo conversamos con Mario Regás hace algún momento, son sanciones que además debieran tener un efecto medianamente inmediato. Por lo tanto, a través de esa forma, de una forma disuasiva,
es que entonces se quiere ver si es que Rusia echa pie atrás. Claro, ahí están enfocados los esfuerzos en este minuto, más que en una respuesta bélica que incremente la situación y la haga inmanejable. Con esa sensación nos quedamos después de escuchar al secretario general de la OTAN esta mañana, que su respuesta, él mencionó varios términos que llaman la atención. Habló de prudencia, habló de gestiones diplomáticas que se estaban haciendo, y ya retomamos el contacto con Felipe Vergara, analista internacional. Sí, Felipe, bueno, con respecto a lo que estábamos comentando, no sé si perdió la comunicación, si es que nos escuchaba o no, pero le planteo al menos la siguiente interrogante. Acá la Unión Europea planteaba severas sanciones económicas a Rusia, y además la OTAN ha señalado, dice que no van a intervenir directamente en Ucrania, sino que van a tener un papel más disuasivo. ¿Qué le ha parecido esta reacción que ha tenido Europa, que ha tenido la OTAN con respecto a lo que ocurre? Me parece que es el camino lógico, disculpe la desconexión. Una desconexión en Ucrania, hubo ahí un apagón también cibernético, o sea, no solo el ataque es por vías terrestres y aéreas, sino que también hoy día es a través de los cortes de acceso a Internet. Y respecto a lo que tú también planteas, evidentemente después de la acción y del planteamiento expuesto por Putin de quien ataque a su país va a tener represalias inimaginables, fueron sus declaraciones, es lógico que hay que buscar el camino a través del diálogo y de la negociación, porque si entra la OTAN en este juego, el riesgo asociado de una guerra de magnitudes mayores es muy cercano, y tenemos a un presidente que ha demostrado, pareciera ser como el presidente de Rusia, que el tema de la guerra no le complica, o sea, no le genera mayor problema, y eso es muy grave también, muy preocupante. ¿Y qué tanto efecto podrían tener las duras sanciones económicas que se puedan aplicar por parte de estos organismos? Lo ha anunciado la Unión Europea, la OTAN, se ha hablado, por ejemplo, se espera en los próximos minutos que intervenga el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el mismo sentido, anunciando sanciones económicas no solamente para Rusia, sino también en particular para Vladimir Putin. ¿Qué tan disuasivas pueden ser de la intención de Vladimir Putin de seguir adelante con este ataque? Más que disuasivas, me parecen motivantes para Putin. O sea, es un aliciente para atacar con más fuerza. Me permito leer parte de la declaración de cualquiera que intente interferir con nosotros, o más aún crea una amenaza para nuestro país, lo llevaremos a consecuencias que nunca antes ha experimentado en su historia, ¿no? Estamos listos para cualquier giro de los acontecimientos. Entonces, la amenaza desde el punto de vista de sanciones económicas, políticas, la verdad es que es un aliciente para que esto sea mucho más fuerte, lo que lo hace aún más complejo. Además, desde el punto de vista económico, es más lo que depende Europa de Rusia que Rusia de Europa. Eso le voy a preguntar. El ducto, claro, tenemos un ducto ahí de gasífero que abastece a parte importante de Europa, principalmente Alemania, y que pasa por Ucrania, pero que es abastecido por Rusia, como es también el trigo, como es el petróleo, y si no le vende a esos países, bueno, le venderá a otros grandes países que sí están interesados en lo que pasa. Claro, y ahí surge necesariamente el tema de qué pasa con Rusia, si es capaz Rusia de salir adelante a pesar de las sanciones económicas, si es capaz por sí solo. Acá se plantea un bloqueo. Sí, y lo otro es que ya hay experiencia sobre épocas anteriores, sobre todo en la Guerra Fría, donde hubo un bloqueo, donde hubo restricciones económicas para Rusia muy fuertes. Entonces también en base a esa experiencia, la duda es si hoy día está preparado Rusia porque en esa época era la Unión Soviética, tenía más poder territorialmente, geopolíticamente estaba conformado de una manera bastante más grandilocuente que hoy día, que es Rusia solamente, pero la duda es si hoy día como Rusia puede salir adelante a pesar de los bloqueos económicos que prometan estas organizaciones como la Unión Europea y la OTAN. Sí, ahora, más allá también de ver de qué manera se puede materializar eso, es lo que acá se estaba planteando, que también Europa depende de Rusia en distintos aspectos, lo que tiene que ver con el gas, con la energía, el petróleo. Retomamos ahí la comunicación, ¿no? ¿Felipe? Sí, así es. Como ustedes dicen, hay una dependencia
muy fuerte de Europa y del resto del mundo también, de lo que produce Rusia. Es un tremendo exportador de varios productos y materias primas que son relevantes. Y además, algo que ustedes comentaban, hay acá un afán de recuperar un poco la historia de la Unión Soviética a la que Putin siempre rememora con cierta pasión y con dolor. Entonces también hay un aspecto de volver a hacer la Unión Soviética grande como fue en la década del 80, 70 hasta su caída del año 91. Entonces también hay un aliciente que es importante para Putin, quien además se perpetúa en el poder hasta lo menos en la próxima década. Entonces vamos a tener un presidente de esas características por lo menos por 15, 20, hasta 30 años en un país tan decidor como es Rusia. Bien, le queremos agradecer a Felipe Vergara, analista internacional de la Universidad Andrés Bello, quien estaba entonces ayudándonos a entender un poco más, a analizar, profundizar qué es lo que implica este conflicto, esta crisis que se está viviendo en Ucrania, en Rusia, sobre todo este ataque que ya se prolonga por cerca de 12, 13 horas. Muchas gracias, Felipe, que tenga buenas tardes.